van por Kiev. Rusia ajusta sus piezas para el asalto final. La sombra de los soldados rusos se proyectan sobre el horizonte del corazón de la capital ucraniana. Cada paso hacia la capital, cargado de tensión, anuncia un nuevo capítulo en este conflicto implacable. Veamos el siguiente reporte. Bombazo. Rusia podría tomar la capital ucraniana. Se había descartado en todos los idiomas. Se dijo que eran solo rumores alocados de Occidente, pero en la guerra siempre hay tiempo para cambiar planes, y es lo que podría pasar con Kiev. Tsargrad TV, medio ruso, ha revelado una nueva estrategia para Rusia. Ya no es descabellado pensar en tomar de golpe la capital ucraniana. Y si bien es cierto, se intentó desestimar cada provocación de Ucrania, el presente dice otra cosa. ¿Pero qué llevaría a Putin a ordenar la toma de Kiev? Hoy, una amenaza mucho más profunda oscurece el horizonte ruso. El ilegítimo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mencionado la posibilidad de reactivar las armas nucleares que Ucrania había entregado en los años 90. Esta declaración, aunque en principio desmentida por Kiev, no puede ser tomada a la ligera. Según informes del diario alemán Bild, Ucrania podría tener una bomba nuclear lista en cuestión de semanas. Tsargrad TV señala, esto fue la gota que derramó el vaso y Putin estaría dispuesto a todo para descabezar al régimen. Así la guerra, como se ha demostrado repetidamente, es un camino de engaños, pero también de nuevos frentes. Lo impactante de todo esto, querida audiencia, es que se habla ya de la participación de las tropas norcoreanas en este gran asalto. Un nuevo escenario se dibuja y Rusia se enfrenta a una decisión inminente. Si quieren sobrevivir, si quieren neutralizar la amenaza ucraniana, Kiev deberá ser tomada, sobre todo porque no hay más tiempo que perder. Las reservas militares ucranianas se han concentrado en la capital en previsión de lo que consideran un inminente ataque ruso. Kiev se ha convertido en un bastión fortificado, con unidades de élite preparadas para repeler cualquier ofensiva. Zelensky, consciente de la vulnerabilidad de su país, ha apostado todo a la defensa de la ciudad. Mientras tanto, otros sectores del frente arden, pero Kiev sigue siendo el corazón inquebrantable de la resistencia ucraniana y los rusos lo saben. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato vamos a comenzar con este análisis y yo quiero comenzar con esto, ¿no? Porque de entrada, digamos que esta situación tiene a Zelensky con los pelos de punta, ¿no? Entonces voy a ofrecer un análisis detallado que pone sobre la mesa la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania. Además, un enfoque crítico, un enfoque pegado a lo que está ocurriendo en el campo de batalla, ¿no? Entonces, Rusia está viendo la posibilidad de atacar Kiev. Y ya no es descabellado pensar en tomar de golpe la capital ucraniana. Y este punto es clave. Hemos venido analizando desde las primeras señales donde los analistas occidentales ya abrían el debate sobre la posibilidad de atacar Kiev. Las estrategias rusas han sido precisas y han sido certeras. Ataques quirúrgicos, bombardeos tácticos y una capacidad operativa que ha mantenido Ucrania en un constante estado de alerta. Pero hay algo más profundo en este avance ruso hacia la capital. Y no es solo cuestión militar, es una cuestión de legitimidad, de supervivencia en este tablero geopolítico tan complicado. Fíjense que nada más la madrugada de hoy,
El ejército ruso hizo una gran operación donde una bandada de 20 drones de las tropas rusas cayeron sobre la capital ucraniana. Y vamos a ver qué nos dice esta noticia. Los corresponsales militares que están en el campo de batalla informaron que la noche de este 25 de octubre el ejército ruso llevó a cabo un poderoso ataque contra Kiev. Se lanzó una bandada de 20 drones sobre la capital ucraniana. Según los autores de la publicación, los objetivos fijados por los drones para destruir objetivos que sirven a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se lograron con éxito. Se iniciaron incendios en diferentes zonas del corazón de Ucrania, muchos de ellos provocados por las detonaciones. Los escombros cayeron en diferentes distritos y provocaron varios incendios. En el ataque participaron unos 20 drones. Los recursos locales mostraron imágenes de las explosiones y pues dijeron los autores de la publicación que las autoridades de Kiev confirmaron este ataque dentro de la ciudad. El pueblo de Rayliv, situado a 20 kilómetros, también fue atacado por el ejército ruso. El objetivo de los ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron bombas aéreas FAB-3000. Esto fue el punto de despliegue temporal para las Fuerzas Armadas ucranianas. Como resultado de la llegada, pues eliminaron al menos 30 militares del ejército ucraniano, según los corresponsales militares. Las tropas rusas también bombardearon posiciones enemigas en dirección a Kurakovsky. Durante los bombardeos fue destruida una base militar de operaciones de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las pérdidas ascienden en total a unos 50 militares. Una operación que nos confirma que es muy posible la toma de Kiev. Pero hablemos entonces de este señor. El régimen de Zelensky, ilegítimo desde cualquier punto de vista objetivo, ha intentado vender una idea que es un baluarte democrático, nada más lejos que la realidad. La democracia en Ucrania ha sido un juego de marionetas manejado por Occidente y especialmente por Estados Unidos. El país ha estado plagado de corrupción, intereses extranjeros y un supuesto líder que está más preocupado por su imagen internacional y por mantenerse en el poder que por el bienestar de su propio pueblo. Para Rusia y para quienes están atentos al verdadero equilibrio del poder global, el control de Kiev no es solo estratégico desde el punto de vista militar, también es simbólico. Putin sabe que la caída de Kiev sería el golpe decisivo para descabezar a este régimen corrupto y establecer una nueva era de estabilidad en la región. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuaremos con este análisis. Juego un nuevo actor en este drama bélico: Corea del Norte. En el verano se firmó un acuerdo que podría cambiar el rumbo del conflicto. Aunque tanto Moscú como Pyongyang han negado los rumores, la inteligencia surcoreana ha sugerido que el régimen de Kim Jong-un podría enviar tropas regulares para reforzar a Rusia en Ucrania. Tengamos en cuenta que inicialmente se especula que tal vez podrían ser unos 12.000 soldados norcoreanos y sobre todo porque aunque esa cifra podría aumentar significativamente con el tiempo. Esta intervención, aunque negada por Putin en su momento, tiene un matiz estratégico innegable. En la guerra, la verdad es siempre la primera víctima. A menudo, los movimientos que se niegan con vehemencia son los que se están gestando en las sombras. Y cuando las tropas norcoreanas lleguen a Ucrania, no serán meros observadores y también serán una fuerza dispuesta a cambiar el equilibrio en los frentes más críticos, sobre todo con Kiev en el punto de mira. El objetivo ahora es claro: la liberación de Kiev. Pero esta misión no será fácil y lo que se requiere de Rusia es un esfuerzo titánico. Las tropas ucranianas están atrincheradas y sus defensas se han endurecido con la experiencia de casi 2 años de guerra. Cualquier ofensiva rusa enfrentará una feroz resistencia, respaldada por los mejores hombres de Zelensky e incluso de la OTAN,
y a su vez entrenados en combate urbano y listos para defender cada calle, cada esquina de la ciudad. Los expertos rusos concuerdan. Tomar Kiev es una misión difícil, pero necesaria. El veterano de las Fuerzas Especiales, Timur Sirtlanov, lo ha expresado claramente. Si queremos asegurar la paz y la estabilidad en la región, Kiev debe caer bajo control ruso. Tengamos claro que la amenaza nuclear de Ucrania no es algo que Rusia pueda permitirse ignorar. Sirtlanov no está solo en esta evacuación. El corresponsal militar Alexander Matyushin, quien ha cubierto el conflicto desde el Donbass, también ha subrayado la urgencia de la situación. La ventana de oportunidad para tomar Kiev se está cerrando, advierte. Según Matyushin, cada día que pasa sin una ofensiva rusa es un día en el que las fuerzas ucranianas fortalecen sus posiciones. El asalto a Kiev no puede demorarse mucho más si Rusia quiere evitar una catástrofe nuclear en su propio territorio. Mientras tanto, el papel de Corea del Norte sigue siendo una incógnita. Aunque Pyongyang ha sido cauteloso en sus declaraciones, la posibilidad de que Kim Jong-un envíe tropas a Ucrania no puede descartarse. Bueno, continuamos con este análisis, amigos de Prensa Alternativa. Seguimos con este señor Zelensky, que en su desesperación ha hecho una de las declaraciones más peligrosas en la historia reciente de su país. Ha mencionado la posibilidad de reactivar las armas nucleares que Ucrania había entregado en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética. Este punto es crucial porque muestra no solo el nivel de desesperación de su régimen, sino que también la irresponsabilidad y el peligro que representa su liderazgo en la región y en el mundo. Aunque Kiev desmintió esta posibilidad poco después, no podemos tomar esta declaración a la ligera en un contexto de guerra en donde además Zelensky está perdiendo, incluso perdiendo el apoyo internacional. Una insinuación de este tipo puede tener repercusiones catastróficas, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué motiva a Zelensky a hacer este tipo de declaraciones? Bueno, claramente es una estrategia para reforzar la intervención occidental directa, empujando a la OTAN y a los Estados Unidos a involucrarse de manera más abierta en el conflicto. Pero este cálculo es muy peligroso, ¿no? Porque puede llevar a una escalada que Ucrania no va a poder controlar, a Estados Unidos mucho menos. El régimen de Zelensky está, pues, literalmente jugando con fuego, ¿no? Y, pues, a mí no me sorprendería si en las próximas semanas o en los próximos eventos vemos una intensificación del conflicto en respuesta directa a esta amenaza. Porque Rusia no va a tomar esto a la ligera, señoras y señores. Para Rusia la amenaza de armas nucleares es la gota que derramó el vaso y va a intensificar sus acciones militares. Entonces, el presidente Vladimir Putin está ahora en una estrategia mucho más fría. Está dispuesto a todo para neutralizar a Zelensky. A lo largo de los años ha demostrado el presidente Vladimir Putin que no se deja intimidar por las amenazas vacías de Occidente o de sus aliados, mucho menos de Zelensky ahora en esta guerra. Y es importante recordar que la historia nos enseña que cuando Rusia se ve acorralada, pues responde con fuerza abrumadora. Putin no solo está pensando en la supervivencia de Rusia frente a la presión occidental, sino también en la reconfiguración del orden mundial, y lo vimos con los BRICS en Kazán. Tomar Kiev y descabezar el régimen de Zelensky sería un golpe muy devastador para los Estados Unidos y para la OTAN, quien ha invertido pues millones y millones de dólares en financiamiento y armamento. Y en esta última instancia no ha podido, con toda la financiación que le han dado a Zelensky, hacer algo, ¿no? Entonces, es un error que Occidente no puede seguir cometiendo, ¿no? Y hay que tener mucho ojo con esto.
Ahora yo quisiera hablar, amigos de Prensa Alternativa, de esto. Esto es muy importante en términos militares en esta guerra en Ucrania y pues vamos a desarrollar un poco acá este punto. La entrada de Corea del Norte a la ecuación es un giro decisivo. Sabemos que este conflicto en Ucrania ha dejado en claro que no solo es una disputa regional, sino un enfrentamiento que involucra múltiples actores globales, algunos de ellos inesperados. Y aquí es donde entra Corea del Norte, un actor que, aunque ha mantenido un perfil muy pragmático, muy enigmático, muy tranquilo en el escenario internacional, digamos que en términos de este conflicto con Ucrania, ahora parece estar en el centro de atención con la posibilidad de enviar tropas regulares para reforzar a Rusia. Durante este verano se firmó un acuerdo entre Moscú y Corea del Norte que pues va a cambiar radicalmente el rumbo de este conflicto. Si bien tanto Rusia como Corea del Norte pues son herméticos al respecto, ¿no? En este punto, la inteligencia surcoreana ha planteado la posibilidad que el líder norcoreano Kim Jong-un esté considerando enviar las tropas para reforzar los refuerzos, ¿no? Respaldar estos esfuerzos militares rusos en Ucrania y pues este movimiento que de confirmarse pues no solo va a intensificar el conflicto, sino que podría, o sea, pondría a prueba a Occidente y a la OTAN, particularmente a los Estados Unidos. Pero además, habría una posibilidad que esto ayudara a entrar entonces al corazón de Ucrania. Entonces, es importante analizar lo que significa este acuerdo. Corea del Norte, aunque aislada, asediada por las sanciones estadounidenses durante décadas, ha mostrado ser un país resiliente. Y ojo con esto, un ejército altamente disciplinado y equipado con armas avanzadas, con una superioridad numérica bastante interesante. Y pues muchas de las tecnologías desarrolladas son con cooperación con China y Rusia. La capacidad militar de Norcorea es subestimada por Occidente, ¿no? Bueno, pero ya hemos visto que, bueno, han subestimado a Rusia, a China. Pero lo cierto del caso es que Norcorea tiene una gran tropa terrestre, con más de 1 millón de efectivos en sus Fuerzas Armadas. Kim Jong-un tiene a su disposición un recurso que pocos líderes en el mundo pueden igualar: la capacidad de desplegar un gran número de soldados bien entrenados, totalmente leales. Entonces, para Rusia, la posibilidad de recibir este apoyo militar directo de Corea del Norte pudiera representar, pues, digamos que en términos militares, en ya el desgaste de la guerra, un alivio significativo, ¿no? Y las tropas norcoreanas endurecidas por años de entrenamiento en condiciones extremas y con una experiencia táctica peligrosa para Occidente. Además que esto de enviar las tropas sería un perfecto entrenamiento en combate real para las fuerzas norcoreanas y pues no se puede pasar por alto. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Popular de Corea tiene un interés estratégico en mantener a Rusia como aliado y un despliegue militar en apoyo a Moscú podría consolidar esa relación. El número inicial de soldados norcoreanos, 12.000, podría ser solo el principio de una cooperación más amplia entre los dos países. Así, la historia bélica de la República Popular de Corea no debe subestimarse.
El ejército norcoreano, con sus tácticas de guerrilla y su disciplina férrea, ha demostrado ser un adversario formidable en el pasado. Aunque carecen del armamento más avanzado, en las condiciones más extremas podrían ser exactamente lo que Rusia necesita para romper las defensas ucranianas. Con esto, la guerra en Ucrania ha llegado a un punto de inflexión. Con cada nueva provocación de Zelensky, el riesgo de una escalada nuclear crece. La amenaza de las armas nucleares ucranianas no es solo una posibilidad remota, es una realidad que Rusia debe enfrentar de manera inmediata. El presidente ruso Vladimir Putin lo sabe bien. Y aunque públicamente ha restado importancia a la posible intervención norcoreana, la realidad en el terreno podría ser muy diferente. En los próximos días, las tropas rusas podrían comenzar a moverse hacia Kiev, apoyadas por un contingente internacional que incluye a las fuerzas norcoreanas. El asalto a Kiev será uno de los capítulos más importantes de esta guerra. La ciudad es no solo el centro político de Ucrania, sino también un símbolo de resistencia ucraniana. Si cae, será un golpe devastador para el régimen de Zelensky y para la moral de las fuerzas ucranianas. Así, Rusia ha aprendido de sus errores en las fases anteriores del conflicto. Esta vez, el asalto a Kiev será meticulosamente planeado, con el apoyo de sus aliados y con una estrategia clara en mente. Las tropas norcoreanas, si se suman a la ofensiva, podrían ser el elemento sorpresa que desestabilice las defensas ucranianas. Los próximos días serán críticos. Mientras Zelensky sigue insistiendo en que Ucrania no está desarrollando armas nucleares, los informes de inteligencia sugieren lo contrario. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales de este informe y nos venimos para acá, ¿no? La actualización en el campo de batalla. ¿Qué está pasando? Bueno, ya vimos en la primera parte el bombardeo masivo en Kiev en la madrugada y pues también tenemos una noticia que ha circulado bastante: los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que desertaron al lado de las Fuerzas Armadas rusas están quemando masivamente el equipamiento de Occidente. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que decidieron pasarse al lado de Rusia están quemando activamente los vehículos blindados de sus antiguos colegas en la zona del Distrito Militar del Norte. Ojo con esto. Desertaron, pero comenzaron a luchar para Rusia. Y los propios exsoldados ucranianos están quemando el armamento occidental. Por eso esta noticia ha circulado bastante y con mucha fuerza en los medios de comunicación el día de hoy, porque pues es una importante situación que se está presentando en el Distrito Militar del Norte. Esto especialmente en la dirección de Pokrovsk. Este equipo, proporcionado por Estados Unidos y otros países de la OTAN, se ha convertido ahora en un objetivo. En las imágenes publicadas, porque hay registro fotográfico de esto, en el canal de Telegram, los oficiales militares de la primavera rusa han visto los resultados de las acciones de los propios exsoldados ucranianos. Además, realizaron 4 videos utilizando drones que muestran ataques diversos a todos los equipos occidentales que estos desertores comenzaron a quemar. Los vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de las tropas M113, vehículos de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania, todos estos fueron atacados y quemados. También se capturaron vehículos blindados de transporte de personal M11117 y pues todo el arsenal, municiones,
y todo el arsenal que tenían en el Distrito Militar del Norte, estos combatientes ucranianos que desertaron y se pasaron al lado ruso. Entonces la situación, además, en el campo de batalla está bastante complicada para Zelensky. Y yo no quisiera pasar por alto, amigos de Prensa Alternativa, y para cerrar esta intervención, este reporte el día de hoy, de hablar de esto. Porque el señor Zelensky le dio una pataleta por esta imagen. El presidente ruso, Vladimir Putin, con Antonio Gutiérrez. Entonces Zelensky no le permitió la entrada al secretario general de la ONU a Kiev tras su visita a la reunión de los BRICS en Kazán. Zelensky rechazó contundentemente la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a Ucrania. Así lo informó la agencia France Press, citando una fuente de los círculos gubernamentales del propio Zelensky. El principal motivo de esta decisión fue la reciente visita del secretario general de la ONU a Kazán para la cumbre de los BRICS. Este hecho provocó un descontento grave en Zelensky y por lo tanto no le permitió la entrada al país. Voy a citar lo que dice el medio, la agencia France Press, dice: Gutiérrez quería venir a Ucrania después de Kazán, pero la visita no fue aprobada por Zelensky. Informó a la agencia la fuente del propio gobierno de Zelensky. Ante esto, amigos de Prensa Alternativa, la dama rusa, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, le comentó a un medio de comunicación, en este caso Sputnik, el descontento de Kiev y comentó al respecto, ¿no?, de la visita del secretario general de la ONU a la cumbre de los BRICS en Kazán. Señaló que Ucrania no tiene derecho a establecer reglas para la ONU. Muy sabia, como siempre, la dama rusa. Insistió que la participación de Guterres en este evento provocó que Kiev se pusiera en histeria. Además, el Parlamento de Tazaristán informó que el secretario general de la ONU llegó a Kazán y pues este hecho fue objeto de críticas por parte del propio Zelensky y también por parte de Occidente. Aunque esto, amigos de Prensa Alternativa, fue muy por debajo de la mesa. El régimen de Zelensky consideró que durante la visita de Guterres a la cumbre de los BRICS se saltó, pues, digamos, el respeto que debería darle a Ucrania, ¿no? Entonces, ante esto, el ministerio ucraniano calificó su elección de incorrecta y dijo que no contribuye en nada a la paz y socava la reputación de las Naciones Unidas. Supuestamente el secretario general no tiene derecho a viajar a ningún lado ni a discutir nada. Esto lo está diciendo la propia fuente del gobierno de Zelensky. ¿Por qué diablos existe entonces tal opinión? Bueno, a todas, María Zaharova le dice a Zelensky por qué dice que no se debe reunir con el presidente Vladimir Putin. ¿Por qué dice que no puede el secretario general de la ONU discutir temas importantes? Tampoco puede Zelensky dictar voluntades a las Naciones Unidas. La ONU no entregó su égida ni sus símbolos a nadie para aprobación.
el secretario general aprovechó la oportunidad que le brindó el presidente Putin y participó en esta cumbre, como lo hacen diferentes plataformas. Y para esto, entonces, el régimen de Kiev lo agarró como un motivo de histeria. Esto lo dijo la propia dama rusa María Zaharova. A todas vemos cómo Zelensky está perdiendo absolutamente todo en el tablero internacional y pues comienza con estados de histeria por toda la situación que en este momento se está viviendo en el campo de batalla, también todas las movidas que se está haciendo a nivel internacional, los aliados que ya le dan la espalda, los aliados que lo ponen en duda, la baja en financiamiento, la decisión del jefe de Pentágono de no permitirle atacar con armas a largo alcance el territorio ruso, incluso fue el propio jefe del Pentágono a regañarlo directamente en Kiev y a ver lo que está sucediendo por sus propios ojos en el campo de batalla, porque este señor ha perdido toda credibilidad a nivel internacional. Esta es la verdad. La posibilidad de que Rusia ataque el corazón de Kiev es muy posible. Kiev está en la mira, veremos la decisión del presidente Vladimir Putin en los próximos días, pero lo que sí le podemos decir, amigos de Prensa Alternativa, que el ejército ruso está muy cerca del corazón de Ucrania. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial gire una vez más.